Buenas tardes, buenas noches, no sé cómo. Vamos a ir ahí al libro de Hechos, donde estamos estudiando y siguiendo lo que nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 16, el versículo 16, dice así. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Un pasaje que ha estado en consideración en estos días. El domingo Néstor nos compartía también sobre él, pero vamos a mirar algunas cosas que podemos tener para la aplicación en nuestra vida. Lo primero que me llamó la atención es cuando empezaba la lectura, que dice: aconteció que mientras íbamos a la oración. En la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando íbamos al lugar de oración. Y ya Nacho compartió el otro jueves pasado que del contexto del siglo I, cómo se reunían los judíos en especial, que eran a los grupos que iba Pablo a visitar en cada ciudad que se acercaba, y ellos se reunían en la sinagoga, pero cuando no era un grupo de más de 10 hombres, no tenían sinagoga, y entonces se reunían en algún lugar público, y acá en Filipos lo hacían a orillas del río. Y bueno, ahí va Pablo con Lucas y algunos más. Es Lucas el que escribe y él se pone ahí en tercera persona del plural, viene siendo, ¿no? Nosotros, primera del plural, bueno, no importa. Habla de eso, ¿verdad? Que nosotros íbamos. Y yo pensaba, iban al lugar de oración, iban a la reunión de oración y se les atravesó una muchacha. ¿Cuántas cosas se nos atraviesan en el camino cuando venimos a la reunión de oración? Cuántas cosas que nos distraen de llegar, cuántas ocupaciones, cuántos imprevistos, cuántas otras alternativas que pasan a la hora que tenemos la oportunidad de venir a orar. Y qué bueno que valoremos eso, ¿verdad? Que tenemos un tiempo para compartir con los hermanos y que lo aprovechemos. El Señor está en medio nuestro, Dios está en la reunión de su pueblo, ¿verdad? Donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy en medio de ustedes. Esa promesa se cumple cuando nos juntamos a orar. Pero hay veces que hay cosas que suceden que hacen que no podamos venir. Y nos resulta fácil posponerla. Bueno, revisemos eso en nosotros. No digo de religiosidad, ¿verdad? Porque si venimos por cumplir, tampoco sirve. Es venir con el sentir correcto de llegar a la presencia de Dios sin compartir un tiempo de oración, valorar estos tiempos de encuentro para la oración juntos. Si vemos un poquito más adelante, Lucas dice que lo hacía día tras día, entonces nos da la idea de que no era solo una vez por semana que se juntaban para orar, sino todos los días.
Vamos mirando en el relato y vemos que le sale al encuentro una muchacha con espíritu de adivinación. Dice Lucas que por muchos días le pasó esto. Iban Pablo y los demás caminando y ella salía y gritaba: «Siervos del Dios Altísimo les anuncian la salvación, escúchenlos». Y vemos que ellos no reaccionan de primera. Pasó varios días, pasó varias veces. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué sería que Pablo no reaccionó de primera, no? Y ahí me ponía a pensar cuando esperamos que las cosas se solucionen solas. Y no pasa así, ¿verdad? El tiempo soluciona muy pocas cosas. Yo hasta donde sé, el tiempo lo único que mejora es el vino. Pero después las demás cosas, los problemas no se arreglan con el tiempo. Y esto ha sido una lección para mí de no dejar pasar las cosas, ¿verdad? Y que sea algo que lo pensemos para nosotros, ¿no? Pensando en mi vida personal, pensando en las cosas que como en este caso interrumpen mi relación con Dios. Ellos iban al tiempo de oración y eran interrumpidos. Que tomemos el toro por los cuernos y resolvamos el problema, lo ataquemos. Pablo finalmente le desagradó esto, ¿verdad? En una ocasión, escribiendo a los hermanos de acá de Filipos, en Filipenses capítulo 1, 15 al 18, Pablo les dice, se ve que alguien le había contado, que unos anuncian a Cristo por contención, otros por amor. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo no pretendía que todos estuvieran de acuerdo con él. Y había hermanos que predicaban a Cristo para que le fuera mal a Pablo. A Pablo eso no le importaba, porque el Evangelio era anunciado. Pero acá el tema era distinto, ¿verdad? Era el diablo que estaba usando a esta muchacha y eso le hacía pensar a Pablo que había algo mal acá, atrás de esto. Él lo vio y entonces se acercó a aquella muchacha y dice Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Espíritu de adivinación, dice que tenía ella. Decía la verdad, no estaba mintiendo en el momento ni con las palabras que decía, pero el origen de lo que decía era complicado. Un espíritu de adivinación, un demonio, era Satanás obrando en su vida. El diablo estaba tramando algo y Pablo se dio cuenta. Evidentemente hay una sensibilidad espiritual, un discernimiento y bueno, también estaba el tema de la situación de esta muchacha. Ella era esclava, doblemente esclava, pensaba yo. Esclava porque había sido comprada por 2 amos y también era esclava de Satanás. Algunos comentaristas dicen que probablemente al tener este espíritu de adivinación, quizá fue una esclava muy cara, por eso la tuvieron que comprar entre 2, para poder llegar al precio que ella tenía. Una realidad que hoy está muy lejos de nosotros, la esclavitud, de comprar a alguien o de vender a alguien. Pero en ese sentido está lejos. Pero podemos sí ser esclavos, capaz que involuntariamente o capaz que voluntariamente, del mismo diablo. Y esa es la situación natural de nosotros antes de venir a Cristo y que Él sea nuestro Salvador. Quizás suena medio fuerte, pero si el Señor Jesús no es tu Señor, entonces eres un esclavo de Satanás. Y lo lindo que el Evangelio anuncia, la libertad. Para esta muchacha había libertad y para nosotros en el día de hoy también hay libertad por Jesucristo. Por medio de creer en Él y aceptarlo como nuestro Salvador, podemos ser libres de toda influencia del enemigo. Ayer
acompañábamos ahí a Patricia hasta la casa y nos contaba que hay una vecina que le hace brujerías ahí en el muro y algo de eso, ¿no? Le tira cosas y no sé qué. Y conversábamos, ¿no?, de la tranquilidad que podemos tener en el Señor, de que eso no nos afecta. Estamos libres, estamos protegidos. El Señor hizo todo por nosotros, nos ama y nos libertó. Y Pablo hizo eso con esta muchacha. Le ordenó al Espíritu que había en ella que en el nombre de Jesucristo saliera de ella. Y tuvo sanidad espiritual, liberación. Esto sigue ocurriendo hoy. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas. Si quieren me pueden acompañar en la lectura allí en el capítulo 4. Versículo 18. Es Jesús que nos habla y había entrado en la sinagoga en el día de reposo y citando al profeta Isaías dice esto: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es un pasaje que me gusta mucho y qué actualidad que tiene pensando en la situación que vive el ser humano en el día de hoy, pensando en cómo vive nuestra sociedad, en cómo vivimos todos, preocupados, oprimidos, quebrantados de corazón, cautivos. El Señor Jesús vino a dar buenas noticias para esta situación. Él vino a anunciar el año agradable del Señor, vino a anunciar que hay cosas buenas, que Dios es bueno para con nosotros y que hay un camino que nos libra del poder del enemigo, que hace que podamos recuperar nuestra relación con Dios, perdida por el pecado. Todos somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de esa relación que teníamos con Dios. Sin embargo, hay una solución, Jesucristo mismo. Él es quien nos da libertad. Otra cosita que quería mirar viendo este relato, lo que pasa aquí en este pasaje de Hechos, es acerca de la adivinación y del recurrir a los adivinadores. Es algo condenado por la palabra de Dios. Y estoy pensando en el tema de tarot, horóscopos, zodíaco, todos estos asuntos, las cartas, no sé, capaz que se me olvida alguno, la bola de cristal. El enemigo usa esto y Dios no lo aprueba para nada. Miren lo que dice, no lo busquen, yo un poquito resumí algunos pasajes en Deuteronomio 18:10. Dios hablando al pueblo dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación. En Levítico capítulo 19:26 dice: no serán agoreros ni adivinos. En el 31 del mismo capítulo dice: no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos. No los consulten contaminándose con ellos. En Levítico 20:27 dice: quien evoque espíritu de adivinación será muerto. Había un castigo para eso. Y en Gálatas, en el Nuevo Testamento, cuando está hablando de las obras de la carne y del Espíritu, en el capítulo 5, versículo 19, dice que manifiestas son las obras de la carne. Y dice que son hechicería, está metida ahí, como obras de la carne. También tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Y no sé si lo recuerdan todos, tenemos lo que sucedió con Saúl cuando consultó a la divina de Endor. El relato está ahí en el primer libro de Samuel 28. Dice que, después lo pueden corroborar, también habría que leer todo el capítulo, pero es un poco largo. Y ahí lo que pasa es que Saúl quería consultar a Dios y no tenía respuesta. ¿Qué había pasado? Dios le había dado instrucciones claras acerca de una conquista, cómo tenía que hacerla, cómo tenía que ir a la batalla.
y que no se trajera nada de allí, que matara todo, hasta los animales, todo. Pero Saúl dejó que se trajera lo más gordo del ganado, ¿sí? Los novillitos que estaban preparados, los corderitos, no sé. Y no tomó el camino del arrepentimiento. Cuando Samuel le dijo que eso estaba mal lo que había hecho, él no se arrepintió de eso y no volvió atrás. Y eso quedó ahí. Y desde ahí Dios se apartó de él. Y entonces Saúl consultaba y Dios no le escuchaba, porque esa relación estaba cortada. Cuando nuestra relación se corta con Dios, el camino para la restauración es el arrepentimiento, el pedir perdón, el acercarnos sinceramente a Dios de corazón. No lo hizo Saúl. Él consultaba a Dios y no había respuesta. Entonces, en vez de tomar el camino del arrepentimiento, buscó una divina. Tenemos, por otro lado, el ejemplo de David, totalmente contrario. Si quieren, después lo pueden buscar en segundo libro de Samuel, capítulo 5, van a ver que David consultaba y Dios le contestaba. Tenía el enemigo ahí, los filisteos, y en el versículo 19 Dios le dice, ahora sí, andá, y ahí va. Después en el versículo 25 otra vez vuelve a consultar, ahora no vayas. Y respuestas así concretas, bien claras de qué hacer. La palabra de Dios es nuestra guía, no ni los horóscopos, ni el zodíaco. Incluso es común que de pronto cuando alguien cumple años y, mirá, ¿de qué signo sos? ¿No? Y ustedes saben de qué signo son. ¿Por qué me miran así? Sí, todos sabemos, creo que somos de algún signo del zodíaco, pero eso no sirve para nada. Eso no condiciona nuestra vida. Lo que condiciona nuestra vida y lo que la tiene que condicionar es Dios. Es seguirle a Él, es querer hacer lo que Él diga. Y es Dios quien tiene el control sobre nosotros, no el día que hayamos nacido, cómo estaban alineados los astros. Pero la gente, el ser humano, quiere saber el futuro, quiere saber lo que va a pasar. La palabra de Dios es nuestra guía. En Hechos 4:12, un pasaje muy conocido, dice, en Jesucristo y en ningún otro hay salvación. Nuestro enfoque correcto de la fe debe ser en el Señor Jesús y no en otras cosas, no en los astros, no en cómo se alineen, ni nada de eso. ¿Y cuánta mentira hay en todo eso? Fue notorio cuando comenzó la pandemia, fue en marzo, ¿no? Sí, ahí va, 12 de marzo, por ahí 2020. Antes de esa fecha, varios, ¿qué son? Bueno, esto no me salen ahora cómo se llaman. Los que hacen horóscopos, eso, ¿no? Habían los que publican el horóscopo para todo el año y astrólogos, gracias Eduardo, habían hecho el pronóstico del año 2020 y hasta en la tele lo pasaban y uno se mataba de risa, ¿no? Pero porque hablaban de, va a ser un año muy favorable para los viajes, para nuevos negocios, vas a poder visitar muchos lugares y se cerró todo y nadie pudo moverse. Y yo decía, pobre gente, se quedó sin trabajo. Mentira, al otro año, en diciembre, ya estaban, porque eso lo veían, ¿sabe dónde? En los ómnibus vieron que pegan publicidad atrás. En diciembre de 2020 ya estaba la misma astróloga que había hecho eso, con el nuevo pronóstico, no sé cómo le dice, o cómo iba a ser el 2021. Y no se toma en cuenta todo eso. ¿Cómo el ser humano sigue cosas que fallan tanto y no escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra confianza está solo en Dios y sabemos que Él dirigirá nuestras veredas. Proverbios 3, 5 a 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. La fe en cualquier cosa que no sea en Dios está fuera de lugar. Salmo muy conocido, Salmo 119, 105, dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que esa sea la guía de nuestra vida, la palabra de Dios. Ahí es donde debemos buscar lo que Él quiere para nosotros.
Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos recomienda que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué haga? Que se la pida a Dios, quien la da en abundancia. Dice que el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pablo cortó de una con este tema. Se acabó la adivinación. Liberó a aquella muchacha de este demonio y se terminó el negocio de aquellos hombres. Como nos decían Néstor el otro día, el domingo comentando este pasaje también, fueron acusados injustamente, los llevaron ante los magistrados, le hicieron un juicio falso allí, los condenaron y marcharon al calabozo. Y estaban haciendo algo mal, Pablo, Lucas, Silas, ¿verdad que no? Cuando estamos haciendo las cosas bien, puede pasar que nos empiecen a aparecer problemas. Néstor decía el domingo pasado que cuando hacemos las cosas bien para Dios, van a venir problemas. Es normal que suceda así. Y así pasó en esta ocasión. Terminaron en la cárcel. Estuvimos mirando entonces un milagro, otro tema que quería pensar y que podemos sacar de este pasaje también, es en referencia a los milagros que aparecen relatados en Hechos. Aparecen 21 milagros en toda la carta de los Hechos, más las ocasiones en que dice de prodigios y señales hechos por los apóstoles, por Esteban, por Felipe, por Bernabé y Pablo y por Pablo. Y eso me hacía pensar, ¿qué pasa con los milagros hoy? ¿Terminaron? ¿O tiene que ser igual? ¿Deberíamos esperar los mismos milagros? Capaz que ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Dios sigue teniendo el mismo poder. Eso sí sabemos, Dios no ha cambiado. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Pero no tiene por qué hacer siempre las cosas de la misma manera. Por ejemplo, las plagas de Egipto con las que hizo que el faraón liberara al pueblo de Israel nunca más se repitieron. Pero sabemos que sí, Dios tiene poder. Tampoco debemos dejar de lado los milagros como si ya no fuera para la época en la que vivimos. Deberíamos, sí, estar viendo la mano de Dios obrando, experimentando su conducción de nuestra vida de una manera maravillosa y hasta misteriosa. Acontecimientos de nuestra vida que van más allá de las leyes de las probabilidades, de lo que iba a ocurrir. Respuestas diarias a la oración, ver su mano en los retrasos, en los inconvenientes. Cuando nos pasa algo decimos, pero me atrasé, yo qué sé, puede ser que salimos en hora y todo, pero llegamos a la parada y el ómnibus ya se fue. Y pensar, ¿qué motivo tiene Dios atrás de esto, no? Cuando no es mi responsabilidad, cuando yo hice las cosas bien y no salieron. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Y cuántas veces encontramos la respuesta, verdad? Porque bueno, me tomé el ómnibus que venía después y ahí pude tener una conversación con alguien que si hubieras ido en el otro ómnibus no le iba a poder tener. O cosas así, estar atentos a eso. Hay hermanos que lo viven así, ¿no? Que nos encontramos con ellos, charlamos y enseguida nos entran a decir, ¿verdad? Ay, el Señor fue tan bueno, hizo que esto pasara y aquello. Y yo les digo algo que me pasa a mí, capaz que ustedes no son tan carnales, pero a veces los veo y se está haciendo lo espiritual, ¿no? Digo, qué comunión que tiene con Dios. Pero no tenemos que pensar así. Tenemos que pensar, ¿por qué no vivir eso? ¿Por qué no vivir esa relación de dependencia con Dios que es real, que es algo que podemos, que la Biblia nos alienta a seguirlo, a tener esa comunión con Él? Miren, hay un pasaje en Efesios 3, 20, 21 que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos,
Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Según el poder que actúa en nosotros. Podemos vivir vidas sobrenaturales. Qué lindo cuando conversamos con hermanos que tienen esa experiencia. Y qué lindo cuando vivimos nosotros esas experiencias. De ver el obrar de Dios, a veces en cosas pequeñas, a veces en cosas que nadie se da cuenta, pero que nosotros sí podemos ver que Dios estuvo obrando atrás de eso para que las cosas sucedieran de esa manera. A veces cuando se las pedimos en oración, a veces cuando de pronto ni lo pensamos y Dios resuelve las cosas de otra manera, mucho más sencilla de lo que nosotros creíamos que iba a ser. Vidas vividas solo al nivel natural, ¿en qué somos diferentes entonces? Si no experimentamos nada de esto, de dónde está nuestra relación con Dios, nos estamos perdiendo de algo. Es para alentarnos, hermanos, que la voluntad de Dios es que nuestras vidas sean sobrenaturales, que Jesús se manifieste en nosotros y a través nuestro. Podemos decirle vidas cargadas de poder sobrenatural. Una vida de relación con Él, ¿verdad? De dependencia, hasta en los más mínimos detalles. Y pienso en hermanos que contaban cosas que le pasaban y generalmente hermanos mayores, ¿no? Que quizás la experiencia, el tiempo con el Señor les ha llevado a depender en cada cosa de Él y poner cada tema en sus manos y ver cómo Dios está obrando. Esto era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. 3 enseñanzas de este encuentro en el camino. Está bueno tener un tiempo para orar juntos con los hermanos. Valoremos. El apóstol Pablo, junto con Lucas, con Silas y alguno más, lo hacían. Valoremos ese tiempo. Luchar con lo que se nos cruce en el camino para poder estar. Ahí dice, mientras íbamos a la oración. El otro punto que miramos es, no tengamos nada que ver con la adivinación. Nada que ver con eso, con horóscopos, zodíacos. Nuestra guía es la palabra de Dios y nuestra relación con Él en oración. Y por último, vidas sobrenaturales, en conexión con el poder de Dios, con el poder que sigue tan vigente, Él no cambia, es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y ese poder actúa en nosotros. Que nos aliente, nos anime y pueda hacer algo que Dios use en nuestra vida para la bendición de los demás, para nuestra bendición y también para la gloria de su nombre.